Pedro Acosta Góngora obtuvo su bachillerato en geología en la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica en el año 2007. Yo personalmente lo recuerdo como uno de los defensas más bravos del equipo de fútbol y de fútbol salón que tuvimos en esa generación. Pedro creo que iba un año o 2 años abajo de la generación en la que yo estuve y siempre estuvo presente en los equipos de fútbol y fútbol salón y fue un defensa bravísimo. Y luego lo recuerdo como un estudiante que tenía muy claro qué era lo que quería. Desde que era estudiante tenía muy claro qué era lo que quería hacer como estudiante de grado, luego hacer un posgrado y luego continuar en un campo específico que era de minería y exploración. Entonces eso lo recuerdo muy bien, de que Pedro la tenía súper clara en lo que quería y bueno, lo consiguió. Y eh, la prueba es el currículum que tiene. Posteriormente, en el año 2009, obtiene la maestría académica en Ingeniería en Minerales, con énfasis en exploración minera, en el New Mexico Institute of Mining and Technology en Estados Unidos. Posteriormente a esto, viaja a Canadá, donde en el año 2014 culmina sus estudios de doctorado en la Universidad de Alberta, en Edmonton, en Canadá, en Ciencias de la Tierra, con énfasis en geoquímica aplicada en la geología económica. Entre 2015 y 2019, el doctor Acosta trabaja como geólogo económico para el Servicio Geológico Canadiense y en el 2020 acepta una posición como investigador con el Servicio Geológico de Noruega. El doctor Acosta Góngora ha sido parte de numerosas campañas de mapeo geológico y geoquímico, de suelos, de humos, de sedimentos fluviales, a escala regional y local en múltiples países como Costa Rica, Canadá, Noruega y Perú. Y aquí hago otra pausa y otra anécdota, y es que Pedro me ayudó a mí en la parte del mapeo geológico del doctorado, específicamente en el volcán Poás, Casi me matas y, ahí, güey. fue mi compañero de campo el día del terremoto de Cinchona. Y estuvimos muy cerca del epicentro, casi que a 200, 300 metros del epicentro, y vimos en vivo y a todo color procesos de geodinámica externa y deslizamientos bueno, nunca nos imaginamos que podríamos haber visto algo así. Pero por dicha los dos salimos de ahí bien y podemos contar esta historia. Su investigación se centra en la interpretación de datos geoquímicos como medio para comprender diversos procesos naturales. Sin embargo, sus actuales proyectos de investigación incluyen la utilización de técnicas de aprendizaje automático para la integración de múltiples tipos de base, por ejemplo, geofísica, imágenes satelitales y topografía. Más allá de la geoquímica, y que tiene aplicaciones tan diversas como el mapeo ecológico y la exploración minera. Entonces, la charla magistral que nos va a presentar Pedro se llama Índice del contenido de calcio en materiales naturales y su asociación espacial con diferentes tipos de bosque, un ejercicio de integración de bases de datos. Entonces, Pedro, desde Noruega y esperando a su hijo, todo suyo. Gracias, Paulito. Bueno, antes de empezar, primero me gustaría decir que me siento muy feliz y muy halagado de que me hayan invitado. Eh, Muchas caras conocidas, y me siento muy feliz, pero a la vez un poco nostálgico porque tenerlos, digamos, verlos tan cerca y no poder hablarles es un poco difícil. Especialmente a la señora directora de la escuela, Guaria Cárdenas, que fue con la primera persona que hice yo una asistencia de investigación, por cierto. Así que, y curiosamente era en geología del cuaternario, que es más o menos en lo que estoy trabajando ahora. Así que las vueltas que da la vida. Si me oyen con carraspera y ronquera y todo, es que, bueno, mi hijo estuvo enfermo la semana pasada y ahora pues me toca a mí. Entonces no estoy afónico y medio ronco y como quiera y todo, pero bueno, espero que no haya problema con eso. Bueno, eh, hoy voy a hablar de un proyecto relativamente simple en su concepción, pero que es bastante diferente a lo que usualmente ha sido mi línea de investigación. En general, yo trabajo con geoquímica aplicada a depósitos minerales,
Pero cuando llegué a la NGU, el Servicio Geológico Noruego, por sus siglas en noruego, el año pasado este proyecto ya estaba aprobado y me tocó básicamente desarrollarlo. Em, a pesar de ser una investigación con un fuerte componente ecológico, me pareció interesante el reto de aplicar algo de mi experiencia en geología económica a otro tipo de estudios relacionados con las ciencias de la Tierra. Y aquí pues ya me pareció muy atinado el discurso de la doctora Guaria Cárdenas, donde nos recuerda a todos que la ciencia es creatividad, la ciencia es innovación, la ciencia es adaptarse al cambio, resiliencia, y a veces hay que salirse de esa zona de confort. Y me pareció a mí que era un proyecto que era un reto personal para mí desde todo punto de vista, porque es algo de lo que yo no había hecho antes, pero es geoquímica. Entonces, me permitió, digamos, este proyecto tener una perspectiva eh, más amplia en torno a cómo la disponibilidad de ciertos elementos que encontramos en las rocas, como por ejemplo el calcio, tienen una incidencia directa en el desarrollo de ecosistemas suprayacentes. Como geólogos, o por lo menos ese era mi caso, eh, tendemos a trazar una línea muy definida entre lo que es la biosfera y la geosfera, lo que a veces no nos permite entender las interdependencias entre estos dos medios. Así que este proyecto en concreto estuvo basado estrictamente en el calcio de fuentes naturales o materiales naturales, pero en la actualidad estamos implementando un análisis más complejo que incluye muchas más variables, y hacia el final de la charla voy a brevemente a comentar un poco sobre eso. Antes de iniciar, sí me gustaría hacer énfasis en que la meta de hoy es describir una metodología y no tanto, digamos, hablar de tipos de bosque en específico, porque, bueno, primero, no es mi área de experticia, y segundo, hemos topado con, bueno, ha sido casi que una pesadilla tratar de traducir eh, los nombres de los tipos de bosque de noruego a inglés y a español es casi que misión imposible. Así que por ese lado no voy a hablar mucho, digamos, de tipo de bosques, así que lo que me interesa es hablar de la metodología en sí. Eh, Primero un poco sobre el background del proyecto. Este trabajo se incluye dentro de la iniciativa de mapeo ecológico del gobierno de Noruega. Perdón, en 2015 se lleva a cabo la iniciativa llamada Nature for Life, que representa el plan de acción para la comprensión, estudio y preservación de la biodiversidad en Noruega. El gobierno de Noruega se compromete a incentivar iniciativas para mapear la naturaleza en Noruega y establecer una base de datos que contenga mapas de información ecológica relevante. De 2016 a 2020 se crea un directorio ad hoc que supervisa el desarrollo y contenidos de esta base de datos, de esta base de mapas ecológicos, que a su vez es manejada por el Directorio del Ambiente Noruego. Y cuando hablo de esto, bueno, es prácticamente yo creo que un poco lo que Percy estaba mencionando que querían hacer, y me pareció muy interesante y muy apropiado, digamos, para los tiempos. Y eso, eso ya lo están haciendo aquí en Noruega, lo estamos haciendo acá en Noruega. Finalmente, en 2020 se lanza el portal de mapas ecológicos, que es administrado por el Centro de Información sobre la Biodiversidad de Noruega, o el Artsdatabank en noruego. Y los directores del centro se reúnen 2 veces al año para hacer la actualización del portal y añadir nuevas capas de información. Así que este estudio que les voy a presentar es una de esas capas de información que eventualmente va a ser incluido en este portal. Y capas de información que se pueden encontrar en este portal son tan variadas como mapeos litológicos, mapas geoquímicos, mapas de materiales del cuaternario, mapas tipos de suelo, tamaño de grano, hasta tipos de bosques, fauna marina, terrestre. La verdad es una plataforma muy completa, pero además refleja el enfoque holístico que se tiene en Noruega cuando se trata del análisis de datos provenientes de diferentes ramas de las ciencias de la Tierra, en el sentido de que, digamos, el término ecológico no está referido a la biosfera, digamos, como normalmente lo podemos ver los geólogos, sino que es un todo, ¿verdad? De la biosfera, perdón, de la geosfera, biosfera, hidrosfera, atmósfera. Antes de empezar a hablar del proyecto, me gustaría brevemente mencionar algunos
conceptos acerca de la movilidad de los elementos químicos desde la geósfera hasta la biosfera son muy básicos, todos, por ejemplo, todos, estoy seguro que todos los manejamos. Pero bueno, en términos generales, los márgenes tectónicos convergentes y divergentes y puntos calientes también actúan como conductos muy eficientes para transportar elementos mayores, menores y traza desde el manto hasta la corteza superior. Esto se alcanza mediante una serie de procesos ígneos que incluyen el emplazamiento de magmas y fluidos hidrotermales asociados a la corteza. Elementos contenidos en estos fluidos se enlazan entre sí formando los minerales, ¿verdad? Y en última instancia forman las rocas. Como sabemos, una vez formadas, estas rocas están sujetas a procesos tectónicos y de erosión que permiten la formación de otro tipo de rocas, como las sedimentarias y las metamórficas. Independientemente de su origen, las rocas por sí mismas son ambientes inhabitables. Y para que en ellas se desarrolle cualquier tipo de ecosistema, una serie de procesos mecánicos y químicos tienen que darse. En general, nos referimos a estos procesos como meteorización. Resumiendo una serie de procesos que son extremadamente complejos, ¿verdad? Una vez que las rocas están expuestas a la superficie, la erosión mecánica incrementa la permeabilidad y consecuentemente el agua puede residir por mayor tiempo en las rocas. Esto detona una serie de reacciones orgánicas e inorgánicas que resultan en la desintegración del sustrato rocoso y posterior desarrollo del suelo que es capaz de sostener diferentes ecosistemas. De manera que a través de la meteorización, los elementos antes contenidos en las rocas están ahora disponibles en el suelo, de donde pueden ser sintetizados por las plantas. Con el desarrollo de las plantas en el suelo, materia orgánica proveniente de estas, el ejemplo típico es cuando caen las hojas en otoño, se depositan en el suelo donde finalmente se biodegradan y esto da origen a el suelo orgánico o humus. Un suelo bien desarrollado comprende varios horizontes. De arriba a abajo estos son el horizonte O, horizonte orgánico, el humus, el A o el superficial, el B, el subsuelo o subsuperficial, el C, que sería el material parental, y el R, que es la roca madre. Relevantes para este estudio son los horizontes O y C, que son los equivalentes a humus y el suelo. Así que cuando digo muestras de humus, básicamente son muestras del horizonte O, y cuando digo muestras de suelo, son muestras que se tomaron en el horizonte C, entre comillas, y después voy a explicar por qué. Sin embargo, en el campo es poco habitual ver un perfil completo. Normalmente los horizontes entre el humus y el subsuelo están poco desarrollados. Uno de los mayores retos de trabajar con los suelos en Noruega es que en su gran mayoría se desarrollaron sobre material transportado, lo que implica que estos no fueron formados debido a la meteorización in situ de la roca madre, sino que más bien se derivan de sedimentos depositados por ríos, glaciares o en playas o fiordos. Sin embargo, múltiples estudios a escala regional muestran que a pesar de su naturaleza epigenética, los suelos desarrollados sobre depósitos morrénicos reflejan más o menos el sustrato rocoso subyacente. Debido a esto, suelos formados sobre til, que son sedimentos depositados por las morrenas, son muestreados e interpretados como material pseudo in situ. Este es el tipo de material que nosotros recolectamos. El límite marino se define como el mayor nivel que el mar alcanzó después de la última glaciación y representa el máximo nivel por encima del nivel del mar actual, en el cual sedimentos marinos pueden ser alcanzados. Caracterizar geoquímicamente suelos desarrollados por debajo del límite marino tiene varios retos asociados. El primero es que hay una gran subrepresentación de estas áreas, porque por supuesto la mayoría de las muestras que tomamos y el área en general, ¿verdad? Los sedimentos que fueron depositados por encima del nivel del mar.
La segunda razón es que áreas por debajo del límite marino usualmente están ocupadas por zonas dedicadas a la agricultura, lo que incrementa la posibilidad de contaminación antropogénica, por ejemplo, debido al uso de fertilizantes. Y número tres, estas áreas tienden a estar cubiertas por sedimentos altamente transportados, sedimentos fluviales, por ejemplo. Y es por eso que, digamos, en los programas que hacemos nosotros tendemos a pues casi que ignorar un poco estas áreas o a submuestrearlas. Ahora, ¿por qué es importante el calcio? Aproximadamente un 39% del área total de Noruega está cubierta por bosques. Sin embargo, debido a sus condiciones climáticas y ubicación geográfica, la calidad y la calidad de sus suelos, son pocas zonas boscosas, las zonas boscosas que contienen una alta biodiversidad, que además contienen gran cantidad de especies en peligro. En general, zonas con alta biodiversidad están contenidas en áreas con una alta disponibilidad de calcio, y por ende hay un interés marcado del gobierno en identificar y delimitar lo mejor que se pueda la ubicación y la extensión de zonas ricas en este elemento. El calcio, entre otros elementos mayores como el magnesio o el potasio, son cruciales para el ciclo de la vida de las plantas. En particular, el calcio y el magnesio intercambiable dominan ampliamente la acidez del suelo, lo que favorece la ocurrencia de ciertos tipos de bosques y sus ecosistemas asociados. Por lo que, si podemos cuantificar el contenido de calcio en un área determinada, ¿verdad?, en Noruega claramente, en teoría podríamos especular acerca de las especies de flora y fauna que dominan esa área en particular. Y eso es más que todo, digamos, ese es como el objetivo de primer orden del proyecto, ¿verdad? A ver, hay tres objetivos principales del proyecto, que bueno, es el definir el contenido de calcio en fuentes o materiales naturales. El segundo, definir una metodología que pueda ser usada a escala nacional para integrar diferentes bases de datos y calcular un contenido integrado de calcio. Y después evaluar la asociación espacial entre tipos de bosque y el contenido de calcio en materiales o fuentes naturales. A ver, el área escogida para este estudio fue el condado de Trondelag. A manera de generalidad, en 1804 el rey de Dinamarca divide el condado en Trondelag Norte y Trondelag Sur, pero después de una votación que tuvo lugar en 2016, los condados finalmente se unieron como una sola entidad geográfica. Es por esto que en la mayoría de la literatura se hace referencia a Trondelag del Norte y del Sur. Para este estudio solamente nos enfocamos en la parte norte del ahora condado de Trondelag, que es equivalente al antiguo Trondelag del Norte. Esta investigación consistió en dos subestudios, uno a escala regional y otro a escala local, y hoy, por cuestiones de tiempo y más que todo para no saturarlos con muchos datos, voy a hablar nada más del estudio regional, y brevemente voy a mencionar algunos resultados del estudio local que nos sirven para validar los datos obtenidos en el estudio regional. ¿Por qué se escogió el norte del condado de Trondelag? Bueno, esta área se escogió porque ha sido objeto de varios tipos de muestreo que incluyen suelos, humus y aguas de arroyos o aguas de riachuelos. Las muestras de suelo y humus fueron tomadas en las mismas localidades durante la misma campaña de muestreo realizada en 2013. Las densidades de muestreo son de una muestra de suelo y de humus por cada 36 kilómetros cuadrados. Eso es básicamente una celda de 6 por 6 kilómetros. Y de una muestra de agua de arroyos por cada 30 kilómetros cuadrados. Sin embargo, como pueden ver aquí en el mapa con las muestras de las muestras de agua, el muestreo no fue sistemático debido a las limitaciones de presupuesto. Es un estudio viejo, es un estudio como los 80s y los 90s, así que la distribución estuvo limitada a zonas donde había zonas de comunicación. Aunque suena un poco contradictorio, por estar en un congreso geológico, hoy realmente no voy a hablar mucho de la geología en términos geoestratigráficos, pero más bien
con relación al contenido de calcio de diferentes litologías. A ver. Ok, sí, antes de ir directamente a hablar de los diferentes tipos de mapas y de las fuentes de calcio, voy a brevemente describir cómo se llevó a cabo el muestreo de suelo y humus, puesto que estos son las principales fuentes de calcio para este estudio y que tienen un impacto directo en el desarrollo de ecosistemas subyacentes. A ver, primero, el muestreo de suelo se llevó a cabo cavando básicamente huecos, ¿verdad? Que tienen longitudes de 1, ancho de 0.5 y una profundidad de 0.5 metros. Y de allí se extrae aproximadamente 2 kilos del material del horizonte C. Para el humus se hace un submuestreo, así que en 5 locaciones que estén en un área de 100 o 200 metros cuadrados, digamos, alrededor del área donde se tomó la muestra de suelo, se extraen los primeros 3 a 5 centímetros del horizonte orgánico y digamos, esas 5 submuestras es lo que forma nuestra muestra de humus. Las muestras se dejan secando en un cuarto especial que está a 30 grados, posteriormente se tamizan a 2 milímetros y finalmente el material se empaca en botellas especiales para su posterior análisis. Y bueno, claramente antes de mandar estas muestras al laboratorio hay un estricto protocolo de QA/QC, control de calidad, en el que se utilizan estándares, duplicados de campo, duplicados analíticos, así como una randomización de la secuencia de análisis. Las muestras de suelo se disolvieron en una solución de Aquaregi, después se analizaron por ICP-MS, y las de humus primero se disolvieron en una solución de ácido nítrico y después Aquarregia para finalmente obtener los datos cuantitativos de la composición geoquímica por ICP-MS también. A ver, este estudio está basado, por lo menos en una parte, en una investigación realizada por Heldal y Torgersen en 2020. En esta investigación, los autores clasificaron las diferentes litologías contenidas en Noruega de acuerdo con su disponibilidad de calcio. Hay 1970 muestras fueron recolectadas a lo largo del país y estas analizadas Bueno, muchas gracias, utilizando Federico. un ácido relativamente débil como el ácido nítrico y cuantificando elementos mayores utilizando ICP-AES, creo que eso es Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy. Una vez obtenidos los resultados, las diferentes litologías se clasificaron en 5 categorías de acuerdo con sus concentraciones promedio de calcio. La categoría 1 corresponde con rocas que tienen los promedios de calcio más bajos, como el granito y la cuarcita, mientras que la categoría 5 incluye rocas que tienen concentraciones más bajas, más altas de calcio, como por ejemplo la caliza y la dolomita. En esta categoría o índice, se le asignó a las diferentes litologías contenidas en el mapa geológico, dando origen al mapa de disponibilidad de calcio en las rocas. Este mapa lo vamos a ver seguido en la charla, pues nos servirá como parámetro para evaluar la asociación espacial entre la litología, el suelo y el humus. Y digamos, en el estudio original, esto se da, digamos, en un índice numérico, que es una escala categórica, pero bueno, yo lo cambié aquí a una escala propiamente de categorías como de bajo a alto. Nada más para que lo tengan en cuenta por si acaso. Cambio de valores de 1 a 5 y digo de bajo a alto, que es básicamente lo mismo para este mapa. A ver, antes de empezar con la descripción de los datos, me gustaría explicar los gráficos de caja y bigotes. Este tipo de gráfico es bastante útil para describir poblaciones de datos y por eso lo usamos en las siguientes diapositivas para explorar un poco cómo se comportan nuestros datos. Estos gráficos se componen de 2 bigotes que representan los percentiles de 10 y 90 y la caja cuyos límites corresponden con los percentiles de 25 y 75. Y en el interior de la caja hay una línea horizontal que corresponde con la mediana o el percentil de 50.
Si estuviéramos viendo esto, digamos, en términos de una distribución normal de datos, la caja básicamente nos representa el rango en el que la mayoría de datos están contenidos. Esto es mucho más representativo que, por ejemplo, solo poner la media o el promedio o la moda, ¿verdad? Entonces, la idea es que tengamos algo, un gráfico más visual que nos permita ver el rango en que la mayoría de las muestras varían y no solamente, digamos, un punto representando cierta centricidad de la distribución de los datos. En las siguientes diapositivas voy primero a describir algunas generalidades de los diferentes tipos de datos para luego ahondar en la metodología de integración. Okay, vamos a empezar hablando un poco del límite marino. Este mapa nos muestra áreas que están por encima en verde y por debajo en celeste del límite marino, así como la distribución de las muestras de suelo y humus en el norte de Trøndelag. Como anteriormente mencioné, las áreas por debajo del límite marino están subrepresentadas con respecto a aquellas que están por encima, que es casi un 80% de los datos. A pesar de esta subrepresentación, vamos brevemente a evaluar la composición geoquímica en términos de elementos mayores entre las dos áreas. Con excepción tal vez del sodio en el humus, los gráficos muestran que las concentraciones de elementos mayores, incluyendo el calcio, por encima y por debajo del límite marino son estadísticamente indistinguibles. En primera instancia, los datos nos muestran que no hay realmente una diferencia significativa, por lo menos a escala regional, en las concentraciones de calcio independientemente de su localización respecto al límite marino. Ok, ahora es cuando vamos a empezar a hacer un poco evaluar la asociación espacial entre el suelo, el humus, el agua con la litología o las rocas. En este mapa podemos hacer una inspección visual de qué tan buena es la asociación espacial entre el calcio en el suelo y el índice de disponibilidad de calcio en las rocas. Los círculos rojos representan las concentraciones más altas de calcio, mientras que los cuadrados negros las más bajas. Ahora, como el índice de calcio en las rocas está dado en una escala discreta, las categorías, y la concentración de calcio en suelos es una escala continua, son mediciones cuantitativas, no es ideal calcular un coeficiente de correlación, eso posiblemente no tiene ninguna validez estadística, aunque se use, digamos, la escala de 1 a 5 en vez de bajo a alto. Como alternativa se usaron diagramas de caja y bigotes para evaluar de manera semi-cualitativa la asociación espacial entre el índice de calcio en las rocas y las concentraciones de calcio en otras fuentes o materiales naturales, como el suelo, el humus y el agua. Aquí las diferentes cajas representan las poblaciones de datos que caen en áreas con menor blanco a mayor azul oscuro índice de calcio en la roca. Si la tendencia de las cajas es plana, digamos, entonces no hay ninguna correlación, la correlación espacial es limitada. Si por el contrario, esta se incrementa hacia de izquierda a derecha, de índices bajos a altos, la correlación es positiva, y si decrece es una correlación negativa. Ahora, tomen en cuenta que esto es meramente una ayuda visual y no tiene, digamos, un valor estadístico per se. Pero bueno, volviendo al estudio, a pesar de que en primera instancia podemos ver una cierta correlación entre las concentraciones de calcio en el suelo con el índice de calcio en las rocas, especialmente en áreas donde las concentraciones de calcio son o muy altas o muy bajas, los gráficos nos muestran que en general hay una asociación limitada entre las dos bases de datos, entre los dos tipos de datos. Por el otro lado, cuando comparamos las concentraciones de humus y el índice de calcio en la roca, es evidente que hay una correlación mayor que con el suelo. Esto no es un efecto de la escala, puesto que los dos gráficos están a escala logarítmica. A ver. La correlación entre el calcio y el agua de arroyos, entre el calcio en el agua de arroyos y el índice de calcio en las rocas es la más pronunciada. Sin embargo, la mayoría de estos valores altos se concentran en la parte central y sur del área de estudio. Después de una revisión más exhaustiva, nos dimos cuenta de que en su totalidad esta área contiene arroyos que drenan zonas utilizadas para la agricultura, y por ende hay una alta probabilidad de que los
altos contenidos en calcio representen contaminación antrópica, como dije anteriormente, posiblemente derivada de fertilizantes, por ejemplo. Aquí brevemente vemos los resultados del estudio local, que en esencia es lo mismo, son la misma metodología que en el estudio regional. Lo único es que el espaciamiento entre las muestras es de 1.5 kilómetros y no, digamos, de 6. Pero de igual forma podemos ver que el contenido de calcio en el humus y el índice de calcio en las rocas tiene una mayor correlación o asociación espacial que el del suelo, que la cantidad de que la concentración de calcio en el suelo con el índice de las rocas. Entonces, lo interesante es que sin importar la escala, podemos ver que el humus tiene una mejor su signatura geoquímica representa mucho mejor las rocas subyacentes que el suelo, por ejemplo. Y bueno, y por supuesto el agua, que es una gran probabilidad de que haya datos espurios ahí. A ver, la mayor correlación espacial entre el calcio en el humus y la roca podría tener su origen en varios factores, pero por hoy solo voy a concentrarme en el potencial impacto de dos procesos geológicos que constituyen factores de primer orden. El primer proceso tiene que ver con el grado de transporte de los suelos. Como ya dijimos al principio de la charla, los suelos en Noruega son en su mayoría transportados, lo que significa que no responden a la meteorización de la roca madre subyacente, sino que se derivan de material transportado por los glaciares. Nuestra interpretación es que en áreas donde hay una mayor coincidencia entre el índice de calcio en las rocas y las concentraciones de este elemento en el suelo, el transporte de sedimentos glaciáricos posiblemente fue mucho menor y viceversa, ¿verdad? En zonas donde realmente hay una gran discrepancia, posiblemente hay un mayor transporte de los sedimentos. El otro factor es un desarrollo limitado del perfil del suelo. Si recuerdan la figura que presenté al principio, que es básicamente esta, el perfil ideal del suelo contiene varios horizontes que van desde la roca meteorizada hasta capa superior orgánica o humus. Sin embargo, nuestra experiencia de campo nos dice que habitualmente el perfil de suelo no está completamente desarrollado, de manera que las raíces de las plantas están en contacto con saprolita o roca meteorizada. Nuestra hipótesis es que las plantas obtienen el calcio mayoritariamente de este material, de manera que cuando la materia orgánica se degrada, hojas, plantas, la huella geoquímica en términos del calcio de la roca subyacente se mantiene en este material, que finalmente se convierte en el humus. Estos son por ahora dos hipótesis de trabajo y todavía no hemos realizado, digamos, ningún tipo de estudio analítico ni muestreo a más detalle, muestreo de plantas o en un área, digamos, más reducida. Pero son, digamos, elementos que vamos a tomar en cuenta para próximos estudios. Ok, ahora voy a describir un poco lo que fue la integración de las bases de datos, pero bueno, independientemente de los procesos genéticos que llevan a las correlaciones espaciales observadas entre diferentes fuentes naturales de calcio, uno de los objetivos del proyecto es combinar estas para elaborar un mapa integrado de contenido de calcio, que posteriormente pueda ser contrastado con los diferentes tipos de bosques suprayacentes. Aquí es donde, basado en mi experiencia previa en geología económica, decidimos implementar algunos principios de mapeo de prospectividad minera. En específico, estos son principios, por ejemplo, de lógica difusa continua o continuous fuzzy logic y superposición de índices o index overlay. El tratamiento de los datos utilizando la lógica difusa puede ser, digamos, de tres formas. Puede ser basado en el conocimiento del experto, ¿verdad? Puede ser enteramente basado en datos continuos, o sea, datos medibles, o mediciones geofísicas, mediciones geoquímicas, o puede ser una combinación de ambos. Digamos, en este caso, creo que fue un poco una combinación de ambos. Y en resumen, el tratamiento de los datos consiste en, primero, realizar una rasterización de los mapas, después hacer una normalización a valores que vayan entre 0 y 1,
asignar pesos o importancia de los datos, y finalmente lo que es la sumatoria de capas o la integración. Pero voy a escribir paso a paso cómo hicimos este mapa para tener una mejor idea y que no sea tan abstracto, digamos, el asunto. El primer paso hacia la integración es rasterizar las diferentes capas de información a un tamaño de celda determinado. En este caso nosotros usamos tamaños de celda de 3x3 y de 4x4. Calculamos ¿cómo se dice esto? El promedio del vecino más cercano, average nearest neighbor, creo que es en inglés, para esta base de datos, para la base de datos de los suelos y el humus, y eso nos da digamos, un valor de 4 kilómetros. Entonces, digamos que 4 kilómetros sería como el tamaño de celda más pequeño que podríamos usar para hacer una interpolación tipo Kriging, por ejemplo, que fue lo que hicimos. Pero bueno, decidimos experimentar, ser un poco más conservadores. Creo que obtuvimos un dato como de 3.7, 3.8, entonces hicimos el mismo análisis en una celda de 4.4 y también de 3.3. Pero bueno, aquí el ejemplo es con un mapa de escalas categóricas que son no continuas, bueno, que igual se rasterizan y digamos cada píxel va a tener el valor de la litología, que por supuesto no va a ser un valor, por supuesto no va a ser una categoría per se, pero se pueden cambiar para un valor numérico. ¿Okay? Una vez que los mapas están listos, estos consisten de píxeles que tienen valores particulares, digamos si es una escala continua, esto es por ejemplo el mapa de humus, cada píxel va a tener un valor que representa la concentración en esa área, en ppm en este caso. Pero para poder hacer diferentes tipos, para poder, perdón, comparar diferentes tipos de datos, necesitamos primero normalizar los valores. Y de acuerdo a la lógica difusa, la normalización se realiza asignando valores entre 0 y 1 a las diferentes capas de datos. Ahora, si estuviéramos, por ejemplo, normalizando datos para exploración minera, valores de 1 representarían píxeles con mayor prospectividad y por ende píxeles con valores de 0 con menor prospectividad. Siguiendo esa lógica, píxeles con un alto contenido de metales preciosos o metales base tendrían valores cercanos a 1 y viceversa. En este caso, nuestro commodity o nuestro, digamos, elemento de interés es el calcio. Así que usando esta fórmula podemos normalizar valores, digamos, los valores de ppm a valores que oscilan entre 0 y 1 para el índice de la roca. Así que, para el índice de la roca, perdón, para las concentraciones de calcio en humus, en suelo y en el agua. Ahora, como hemos visto, la calidad de los datos puede variar y para obtener mejores estimaciones podemos asignar pesos a cada capa de información. Así, capas con datos, digamos, como la que tenemos nosotros de agua, que potencialmente podrían ser espurios, o datos un poco más subjetivos, como por ejemplo interpretaciones geológicas o interpretaciones estructurales, se les puede asignar un peso bajo, de manera que tenga un impacto menor en el resultado final. Por el contrario, capas de datos con información robusta se le asigna un mayor peso. Y el peso consiste en un factor por el cual se multiplican los datos normalizados y usualmente también tienen valores que oscilan entre 0 y 1. Cuando las capas están normalizadas y pesadas, podemos integrarlas utilizando una simple adición de matrices. Y para esto es muy importante que, por supuesto, cuando rastericemos todos los mapas, estos estén alineados de manera que se pueda hacer esta sumación de matrices. Como resultado de este estudio, este es el mapa integrado de contenido de calcio, ¿verdad? Entonces, nosotros asignamos pesos altos de 0.8 y equivalentes al suelo y al humus, un peso menor de 0.4 de calcio a las rocas y el más bajo al agua, puesto que es muy posible que parte de esos datos sean espurios debido a la contaminación derivada de la agricultura. Hubiéramos podido no ponerlos y simplemente no poner el agua, quitarlo. Lo incluimos, digamos, por el ejercicio de integración, pero posiblemente en futuros estudios no lo vamos a incluir. Igual, como tiene un peso tan bajo, no influye mucho en los resultados.
El paso final del estudio consistió en evaluar la correlación espacial entre tipos de bosque y el mapa integrado de contenido de calcio. Los datos de bosque los obtuvimos en el sitio web del Consejo del Ambiente de Noruega, ¿verdad? Y bueno, uno de los retos más grandes fue el tratar de correlacionar el mapa integrado de contenido de calcio con los tipos de bosques. No solamente porque la escala de caracterización de los datos de ambos mapas es diferente en términos de numérica y categórica, ¿verdad? Lo que son los datos que obtuvimos del sitio web son tipos de bosque, son polígonos que contienen clasificaciones de tipos de bosque, y lo que nosotros producimos fue un mapa continuo, ¿verdad? Con valores numéricos. Y también el problema, bueno, no solamente ese tipo de escala para clasificar los datos, sino la escala a la escala de mapeo, digamos, ¿verdad? Que los polígonos reportados como observaciones de campo para los tipos de bosques tienen áreas que van de unas decenas de metros cuadrados hasta varios kilómetros cuadrados. Y por supuesto que su distribución no es sistemática, como ven ahí los polígonos estos en rojo, y no es posible realizar ningún tipo de interpolación, ¿verdad? Y para este tipo de estudios no se hace un mapa como, digamos, como hacemos nosotros, que vamos al campo, tomamos tomamos muestras, mapeamos un área en particular y después podemos hacer un mapa continuo de un área en específico, pero eso no se hace, por ejemplo, en ecología, no es tan fácil de hacerlo. A ver, la metodología que seguimos para comparar ambos sets de datos fue primero rasterizar los polígonos, ¿verdad? Con las observaciones de tipo de bosque, y posteriormente hacer un mapa de puntos a partir de este raster. El tamaño de celda o de píxel escogido fue de 9 por 9 metros, y esto es porque el polígono más pequeño de esta capa tiene tiene un área de 80 metros cuadrados más o menos. Digamos, esta fue una metodología que en el momento utilizamos, no es la única, puede haber muchas maneras de hacerlo, pero en el momento nos pareció la más eficiente, y con el mapa de puntos, digamos que hacer el manejo de la estadística era más fácil. A ver, una vez que tenemos el mapa de puntos, ¿verdad? Se puede hacer una unión espacial de cada punto con cada capa de información que incluye roca, suelo, humus y el mapa integrado. Y esta unión espacial se puede hacer fácilmente con sistemas de información geográfica como ArcGIS o QGIS. Y bueno, uno termina con algo como esto, una matriz en la que cada punto, ¿verdad? Que tiene su tipo de bosque, va a tener asociado un valor en cuanto al el calcio en suelo, humus, rocas, etc. Como todo método, tiene sus limitaciones importantes a considerar cuando se realiza la interpretación de los datos. La primera tiene que ver con la distribución de las observaciones de campo y el tamaño de los polígonos. Aquí un par de ejemplos. El primer caso, la figura esta de la izquierda, el bosque tipo X cubre un área relativamente grande, lo que implica una gran cantidad de puntos o píxeles, y esto la hace estadísticamente más robusta. Sin embargo, su representatividad a lo largo del área es baja, por estar contenido en un área geográfica muy, muy limitada. El segundo caso que tenemos es polígonos que son muy pequeños, un tipo de bosque Y, por ejemplo, o sea, menos puntos, pero su distribución les permite ser mucho más representativos de este tipo de bosque en el área de estudio. Pero yo creo que la mayor condicionante del método es la resolución. Por ejemplo, en una celda de 3x3 se pueden haber hasta 6 tipos de bosque, y por ende no es posible saber si esto responde, digamos, por ejemplo, a cambios en la litología o al tipo de suelo. Pero es parte de lo que tenemos que corregir para la siguiente fase del proyecto. Bueno, y casualmente hace unos 3 días tuve una reunión con la gente de Large Data Banking, y acordamos en que hay que simplificar los tipos de bosques, porque ahora son 21 casi, y muchos son muy redundantes. Así que en el momento en que, digamos, podamos simplificar mucho esa clasificación de tipos de bosques, tal vez
el problema de la resolución no sea tan grosero, digamos. Para hacer un poco más intuitiva la interpretación de los datos, estos se clasificaron en 5 categorías o 5 quintiles que representan valores bajos a altos para el mapa integrado de contenido de calcio y las otras capas. Aquí se representan los resultados de la unión espacial en gráficos de columnas apiladas, ¿verdad? Que muestran, digamos, las proporciones de cada categoría del mapa integrado, en este caso, para cada tipo de bosque. Así que proporcionalmente sabemos qué tipo de bosque, cuáles son el tipo de bosque cuyas localizaciones más usualmente caen en áreas con alto contenido de calcio y menos contenido de calcio, ¿verdad? Aquí la idea no es asimilar las características de todos los tipos de bosque, sino más bien enfocarse en el método y su potencial uso. Además, los nombres de los tipos de bosques están en noruego, como ya lo dije anteriormente, y ha sido muy difícil traducirlos al inglés y, bueno, al español más aún todavía. Así que por ahora solo voy a mencionar unos cuantos tipos de bosque a manera de ejemplo, pero por favor tomen en cuenta que estas son traducciones informales. A ver, si bien es cierto, no se ha hecho una validación de campo para evaluar los resultados de la integración, sí podemos evaluar en qué áreas se ubican observaciones de tipo de bosques que son bien conocidos por tener una afinidad elevada con el calcio. Hay ciertos tipos de bosques que son bien conocidos por ser bastante afines con este elemento. Entonces la hipótesis es que si la mayoría, o por lo menos más de la mitad de los datos de estos 3 tipos de bosques, por ejemplo los tilos, coníferas y tilos con árboles caducifolios boreales, caen en áreas que tengan valores intermedios a altos en el mapa integrado de calcio, digamos, nos da cierta validación del método. Para las 3 especies de bosques, el 75% de las observaciones de campo se ubican en zonas con valores intermedios a altos del mapa integrado de calcio, lo que no está del todo mal considerando las limitaciones derivadas de la resolución, que no es exactamente sistemático en todo el área de estudio, pero hay ciertos puntos específicos donde sí tenemos varios de bosque en una sola celda. Finalmente, otra condicionante para evaluar los datos es la representatividad de los tipos de bosque estudiados. Algunos tipos de bosque donde se sugieren afinidades altas o bajas por el calcio han sido reportados en menos de 10 localidades, ¿verdad? Por lo que su afinidad por el calcio no es completamente fiable y se necesitan más observaciones de campo para poder corroborar los resultados iniciales. Por el otro lado, tipos de bosques con más de 10 ubicaciones y que muestran afinidades intermedias a altas por afinidades altas por el calcio, ¿verdad? Fueron identificadas en el mapa integrado de calcio, ¿verdad? Finalmente, y como mencioné al principio de la charla, este fue un estudio relativamente simple que ha servido como base para una investigación más compleja que estamos actualmente llevando a cabo. Actualmente estamos utilizando o implementando el mapeo digital de suelos o el Digital Soil Mapping, lo que incluye automatización de procesos utilizando plataformas como R y como Python. Esto incluye la utilización de técnicas de aprendizaje automático supervisado. En esta fase del proyecto vamos a utilizar Random Forest, o creo que se dicen bosques aleatorios en español, que es una técnica supervisada de aprendizaje automático, pero la idea es que tal vez en un par de años empezar a utilizar más el deep learning y empezar a experimentar con cierto tipo de redes neurales. Esto incluye utilización de mapas no solamente geoquímicos, pero geofísicos, de diferentes tipos de geofísica, geológicos, del cuaternario, modelos de elevación digital, imágenes de satélite, y también hemos adquirido una instrumentación para medir la susceptibilidad magnética de las muestras de suelo.
Así que ahora cada muestra de suelo que tomamos tiene una medición de susceptibilidad magnética asociada y no solamente, digamos, tenemos los datos que son tomados por vía aérea. Como conclusiones, bueno, tenemos que la correlación espacial entre el calcio en el suelo y la roca es menor que la del calcio en humus y roca, independientemente del proceso geológico responsable de este fenómeno natural. Esta correlación espacial podría tener potenciales usos para otras ramas de la geociencia, por ejemplo, la utilización de humus como un medio alterno o complementario al muestreo de suelos para la exploración minera, para estudios de geología ambiental relacionados con contaminación derivada de la actividad humana. Y se me ocurre a mí que también podría estar asociado un poco a correlacionado con litología, con el mapeo geológico, porque bueno, podría darse el caso en que tal vez algunos de los perfiles geoquímicos de los suelos nos puedan decir cuál es la roca subyacente, ¿verdad? Esa sería otra aplicación, especialmente en el trópico, donde realmente los espesores de suelo, digamos, ver afloramientos es bastante difícil. Esa podría ser tal vez otra aplicación. A ver, el contenido de calcio en el agua de arroyos indica también la presencia de contaminación antropogénica, y esto lo que nos sugiere es que utilizar este medio es un poco complicado, hay que realmente analizarlo bien porque podría comprometer su utilización para la interpretación de procesos naturales, ¿verdad? Y finalmente, la elaboración del mapa integrado de contenido de calcio permite evaluar la afinidad de calcio de varios tipos de bosque. Así que a pesar de las limitaciones citadas, en esta metodología sirve como un criterio de primer orden para evaluar las relaciones entre roca, humus, suelo, así como la densidad y tipo de ecosistemas suprayacentes. A manera de reflexión personal, este estudio también es una muestra de cómo áreas que son tan antagónicas como la geología económica y la ecología pueden beneficiarse la una de la otra para desarrollar nuevas metodologías que nos sirvan para entender interdependencias entre la geósfera y la biosfera y así poder ejercer un mejor manejo de los recursos naturales. Y otro punto importante también que quisiera mencionar es el hecho de que este estudio se realizó con bases de datos que estaban disponibles, ¿verdad? Entonces, eh, desde el punto de vista del presupuesto, son proyectos muy baratos porque no hay que ir al campo a recoger muestras. Por supuesto que no es el caso en todos los países, pero digamos en nuestro caso, donde ahí tenemos bases de datos disponibles, eh, y que muchas veces no las podemos procesar al mismo tiempo digamos, con la misma velocidad con la que recolectamos los datos, es importante porque nos permite, digamos, entender no solamente esas interdependencias entre los diferentes medios, pero también, digamos, es dato que ya tenemos y son tipos de estudios que son relativamente baratos. Ok, eso es todo. Muchas gracias. Tusen-tak. Excelente, Pedro. Muy bien, muchas gracias. Vamos a... el chat está abierto para recibir preguntas que le quieran hacer a Pedro sobre su trabajo de investigación. Y también los vamos a invitar a que permanezcan aquí después de la sesión de preguntas para hacer una foto grupal de esta sesión. Entonces vamos a, una vez concluidas la sesión de preguntas, vamos a encender las cámaras y hacer varias capturas de pantalla de los que deseen encender su cámara y participar en la foto grupal de esta sesión número 1. Aquí ya hay una pregunta. Dice que si se han realizado correlaciones similares con otros iones mayores, por ejemplo, sodio, potasio, Ajá, magnesio, etc. ya es que es una buena pregunta y de hecho hace 3 días estábamos discutiendo eso. Yo, digamos, yo había propuesto que hiciéramos más o menos el mismo trabajo con otros iones, pero parece que al gobierno noruego lo que le interesa, lo que están muy enfocados es con el calcio, porque el calcio realmente tiene una correlación muy importante con la biodiversidad de los bosques y los otros iones no tanto. Entonces, digamos, ellos no están tan interesados en los otros iones, pero bueno, yo estoy trabajando un poco también con estas bases de datos, pero con técnicas de aprendizaje automático
no supervisado, Principal Component Analysis y Cluster Analysis, que nos permitiría, digamos, encontrar patrones ya con un perfil geoquímico utilizando, no sé, 43 elementos por ahí. Entonces, no, es una buena pregunta, una pregunta muy válida, pero digamos que todavía no lo hemos hecho, pero a veces en la noche me dan ganas de hacerlo rápido. ¿Y cuál sería el primero con el que usted... ¿Sería? sí, Con el magnesio. Sería tal vez con el magnesio porque el magnesio y el calcio intercambiables son básicamente los dos elementos que las plantas pueden, eh, pueden adquirir, ¿verdad? Y que son fundamentales para el ciclo de la vida de ellas. Así que empezaría posiblemente con el magnesio. ok. Aquí hay otra consulta. Dice que si hay alguna relación de la disponibilidad de calcio con la fijación de carbono en los bosques. No sé, es una buena pregunta y no sé, porque el problema que tenemos en este momento es que, digamos, cuando uno ve los estudios que hay afuera digamos, de la clasificación de tipos de bosques, se hace basado por lo general en imágenes de satélite o en remote sensing, ¿verdad? Y con el remote sensing hay dos problemas. Uno, que si tenés árboles muy grandes, van a tapar a los arbolitos más chiquitos. Entonces, digamos que va a haber va, va a ser un poco arbitrario. Pero el otro problema que hay es que perdés una total correlación con lo que es la roca, el suelo, ¿verdad? Y el humus y esa capa orgánica. Entonces, yo creo que hay pocos estudios donde se pueda mostrar, digamos, esa correlación entre roca, suelo, humus eh, y después esa fijación de carbono que no sea con remote sensing. Pero es algo en lo que estamos tratando de trabajar, ¿no? Pero la verdad es que no lo hemos hecho. Ok. Aquí hay un comentario y bueno, una pregunta después. Dice, excelente Pedro, muy interesante trabajo. Yo también trabajo con Gracias. la biogeoquímica en bosques. La clasificación de bosques que utilizaste, ¿sabes qué parámetros usa para definirlos? De pronto, simplificar el criterio de parámetros puede ayudar a simplificar la comparación en el sitio. Luego, si visualmente los bosques difieren tanto, ¿y por qué si no es así, podrían usar un enfoque más de paisaje? Sí, a ver, lo de la simplificación, sí, absolutamente. Eso se tiene que hacer. Y sí, estuvimos hablando de que hay que sentarnos con, claro, por supuesto, yo no soy experto en bosques y la verdad no conozco muy bien las clasificaciones ni cómo se hicieron, pero creo que ahora el Servicio Geológico va a estar, no, perdón, el Arts Data Banking va a estar usando un tipo de clasificación que se llama Inspire. Y creo que es para homogenizarla con los diferentes tipos de bosques que se reportan en Europa. Esta capa de datos en particular que yo utilicé es, digamos que es una clasificación muy noruega. Y por supuesto que es problemático porque no se aplica a los tipos de clasificaciones que hay en Europa, pero yo creo que a partir del año pasado ya empezaron a ir al campo, colectar datos y clasificarlos dentro de esta, digamos, este sistema de clasificación que es más sistemático, pero exactamente, digamos, cuáles son los atributos, no sabría decirlo, pero si realmente está interesada, pues podemos hablar después y que mande un correo y con todo gusto yo puedo ponerla en contacto con gente del Arts Data Banking. Ok, y preguntan cuál es el intervalo de partículas de sedimento que se toman. A ver, lo que utilizamos nosotros para el tamizaje fueron 2 milímetros, ¿verdad? Entonces son partículas que son 2 milímetros o menores, ¿verdad? No, digamos, el grano no fue, digamos, como homogenizado a un tamaño en sí, pero el tamizaje que hicimos es 2 milímetros. ¿Sí? Ok, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Mm, Yo tengo una sobre si la utilización de vehículos aéreos no tripulados o drones para la captura de imágenes que luego con multisensores puedan ser procesadas es frecuente, común, ¿qué tan Eh, desarrollado está eso? Aquí sí, por supuesto.
Eso, digamos, aquí el NGU trabaja con una universidad que se llama el NTNU, que es, digamos, como el tecnológico de Noruega. Y ellos tienen, digamos, un grupo especializado en drones y todo lo que tiene que ver con drones y diferentes sensores, especialmente el LiDAR, es Ujú. muy fuerte aquí. De hecho, bueno, mi señora, que ella es geofísica, ella también tiene su expertise es en drones, pero digamos con sensores magnéticos. Entonces, para medir la susceptibilidad magnética. Eh, Hay, dependiendo, digamos, dependiendo del sensor, pueden ser útiles o no. Por ejemplo, un LiDAR, sí, por supuesto. Sensores magnéticos es un poco más difícil porque, claro, si tenés, digamos, un intrusivo que sea relativamente somero, de ahí posiblemente eso no va a ser representativo de la superficie, ¿verdad? Del suelo que hay, a no ser que ese suelo se desarrolle de ese intrusivo. Pero si tenés un intrusivo relativamente somero, pero arriba tenés sedimentos o rocas más félsicas, digamos que es un poco más difícil con los sensores, pero no, por supuesto que el trabajo con drones es algo muy, muy, muy común aquí que se hace, pero digamos, como el trabajo que estamos haciendo nosotros es a escala regional, eh, lo que utilizamos son imágenes de satélite, ¿verdad? Ujú. Porque no podemos ocurrir un dron en todo un país, ¿verdad? O cientos de kilómetros es muy difícil. Sí, 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 y con LiDAR, además de, es caro también. Sí, es caro. Es caro y, bueno, yo creo que vos trabajas con eso, Apolito, ¿o no? Sí, Y yo creo que también el procesar los datos también requiere bastante RAM y requiere cierto poder computacional también para trabajar con eso, ¿verdad? exacto, exacto.